¿Qué tal amigos y amigas de Psicología Cotidiana y Espiritual? Susy Villar en un nuevo video. Un suscriptor nuevo la semana pasada me preguntaba sobre la teoría familiar, sobre la terapia familiar, mejor dicho. Que hablara un poco sobre eso. Y yo justamente vengo haciendo una continuidad de videos hablando de más específicamente la teoría sistémica, que es la teoría familiar. Porque en este momento se puede trabajar con distintas teorías. Antes no estaba permitido para nada. Uno era psicoanalista, el otro era sistémico, cognitivo, bueno, los distintos modelos terapéuticos eran como muy fijos. Ahora uno puede ser más ecléctico. ¿Qué quiere decir esto? Puede trabajar con distintas teorías, con distintos modelos, según la circunstancia y según amerite, que es realmente lo que tendría que haber pasado siempre. Pero antes las estructuras eran muy rígidas y ahora, por suerte, eso está cambiando. Entonces, dentro de la teoría sistémica, que ya les dije, pero les vuelvo a repetir, se tiene en cuenta al sistema, a la familia como un sistema, como si fuera un sistema planetario, bueno, igual. O sea que cada uno ocupa un lugar, un rol, una forma de relacionarse, porque se pueden hacer, hay padres y madres que están más como tienen una relación más profunda con uno de los hijos y no con otros. No quiere decir que los quieran más o los quieran menos, sino porque se relacionan a veces mejor con unos que con otros, ¿no? Entonces se forman este tipo de triadas o de relaciones distintas. Lo mismo que cuando en una familia uno de los componentes se enferma, que puede ser un niño, puede ser un adulto, algo pasa con esa familia en su totalidad. O sea que esa persona que se enferma vendría a ser como la punta del iceberg, la punta de un complejo interactuado familiar. Entonces, cuando uno hace terapia familiar, que es bastante complejo porque se requieren más de un terapeuta y una cantidad de dispositivos para hacerlo, eh, cuando esto se hace, se evalúa mucho las posiciones en donde se sientan los distintos miembros de la familia, la interacción entre ellos. Por eso es tan difícil, porque hay que prestar muchísima atención. Cuando uno observa al terapeuta tan compenetrado, es porque está pensando en montones de cosas que ustedes ni se imaginan. No es que uno está ahí sentado y escucha. Estamos generando hipótesis, observando la comunicación, viendo cómo interactúan, cuál es el rol preponderante de cada uno. Son muchas las cosas. Y también, que es el tema de hoy, tenemos muy en cuenta el ciclo vital. ¿Qué significa esto? Bueno, el ciclo vital es el ciclo por donde está atravesando esa persona, esa familia, en este momento. Y eso es el famoso contexto, que yo muchas veces le digo que una de las grandes logros de la terapia familiar fue tener en cuenta el contexto, darse cuenta de dónde estamos, en qué momento estamos atravesando, que no es lo mismo uno que otro, y así evaluar más en su totalidad al individuo, ¿no? A la persona.
Entonces, tenemos un contexto personal, que sería la niñez, la adolescencia y la adultez, que ahora está un poquito cambiado, ¿no? Porque la niñez se la relacionaba desde 0 a 10, 11 años, después de los 12 aproximadamente hasta los 20 y pico la adolescencia, y después de ahí en más éramos adultos. Eso no es fijo para nada. Los niños están como cada vez haciéndose más adultos, entonces la niñez se trata de achicar, yo creo que no es lo más saludable, pero bueno, es lo que está pasando. También la adolescencia se está estirando muchísimo porque hay jóvenes que por distintas razones, y acá tiene mucho que ver el contexto, no pueden salir de la casa familiar y hacer su vida como adultos, entonces se estira casi hasta los 30 años, y después la adultez. Bueno, esos serían los ciclos personales, pero hay ciclos vitales que tienen que ver con un otro, con la relación con un otro. Y entonces sería el ciclo del noviazgo, donde uno interactúa con un otro que viene de otra familia. O sea, lo interesante acá que salimos del núcleo familiar, de nuestro sistema, de lo que estamos acostumbrados a comer, pensar, los rituales, todo en una familia es de una manera. Y nos conectamos con un otro que tiene otro sistema de creencias en cuanto a todo lo mismo que nosotros, pero es otra familia. ¿Mm? Yo en otros videos les decía, bueno, hay familias que están acostumbradas los domingos a reunirse y a comer pastas. Y hay otros que si no comen asado, bueno, el asado está muy caro en la Argentina, pero comen milanesas con papas fritas. Y ya eso cambia. Parece una pavada, pero son costumbres. ¿Mm? El sistema de creencias vendría a ser costumbres de esa familia y un comportamiento determinado. Entonces, uno se encuentra con un otro y tiene que empezar a conciliar esas costumbres. Sí, estamos hablando de relaciones formales, ¿no? No de un filtreo, de algo que hoy es mi novio, hoy salgo con uno, salgo con otro. No, estamos hablando de una relación formal. Entonces, en esa relación formal de noviazgo tenemos que empezar a interactuar y a determinar qué vamos a hacer cada día, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a compartir nuestro sistema de creencias. Porque más adelante va a venir la constitución de una familia. Y esa familia va a fijar nuevas reglas. O sea, en mi casa ahora se hace así, de determinada manera, porque eso es lo que pensamos vos y yo. O sea, es una familia por ahora de a dos, que interactúan, que llegan a un compromiso y piensan cómo va a ser de ahora en más esa interacción familiar. Porque con la llegada de los niños pequeños va a haber que fijar normas y algún tipo de principios de cómo va a ser la crianza de esos niños en esa familia. Si van a ir a colegio de determinada idioma, o si van a ir a colegio privado, a colegio estatal, cómo va a ser su educación, cómo va a ser la religión a la cual, si los vamos a introducir en una religión o no. O sea, esas son todas cosas que se van pactando en una familia con niños pequeños. ¿Qué cambia cuando los niños crecen y son adolescentes? O sea, estos son los distintos ciclos vitales. Estamos por el noviazgo, por
la constitución de la familia, después aparecen los niños pequeños y ahora los niños adolescentes. ¿Por qué? Porque generan cambios y nosotros tenemos que estar preparados para esos cambios. A veces transitar de un ciclo a otro puede llevar a crisis que no podamos afrontar. Entonces, se va complejizando más la familia. No es lo mismo dos personas que se ponen de acuerdo a que aparezcan los niños pequeños. Luego, esos niños no solamente opinan, tienen una personalidad, hay que darles lugar. Entonces se va complejizando la comunicación, la interacción de toda esa familia. El sistema se va complejizando. Cuando los niños, que son adolescentes, evolucionan a adultos, pasa a otra etapa la familia, que es la del nido vacío, tan famosamente hablado. ¿Por qué? Porque después de toda esa vorágine de crianza, de todo lo que hay que hacer, de todo lo que hay que dar, de todo lo que emocionalmente hay que sostener, esos niños parten a su vida propia, a vivir solos o a casarse, o ya ahora no hace falta que se casen para ir a vivir solos, ya van a vivir solos alrededor de los 25 30 años, si es que su trabajo se lo posibilita, ¿no? Si económicamente es posible. Pero ya esta relación cambia muchísimo para los padres, porque los padres no se sienten útiles, no se sienten tan necesitados como antes. Entonces, si bien es una etapa mucho más tranquila, donde se puede disfrutar en pareja o en sí mismos, se puede viajar, ya uno no tiene tantos compromisos ni tantas responsabilidades, también es dolorosa y hay que poder elaborarlo, porque hay que poder sostener esto que cambia completamente. Entonces, volvemos a repetir, se producen crisis de un pasaje a otro del ciclo vital. Por eso cuando nosotros atendemos una familia nos ponemos muy observantes de en qué ciclo vital están. Es muy importante el contexto, el momento que están atravesando y cómo lo están atravesando. Porque hay, por ejemplo, matrimonios o padres que les cuesta mucho que su hijo deje de ser niño y pase a ser adolescente, porque el adolescente demanda, el adolescente se revela, el adolescente tiene opinión propia. Y eso está muy bien que así sea, porque si ese adolescente no se revela, no tiene opinión propia, quiere decir que está robotizado o está automatizado. Tiene que tener su propia personalidad y hacerla, expresarla, ¿no? Bueno, y después está, por último, la parte de la etapa final, que sería la jubilación, los últimos años de vida, ya la vejez y todo lo que trae aparejado, ¿no? Entonces, a veces hay personas que han sido muy capaces en su vida útil, pero que les cuesta muchísimo envejecer, que les cuesta muchísimo dejar de ser ese profesional que fueron o ese maestro que tuvo a sus alumnos. Y hay que volver a adaptarse a no poder, a estar envejeciendo al final de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando los padres más o menos tienen 80 años, los hijos tienen 50, pongámosle, ¿no? Más o menos. Y estos padres de 50 tienen muchísimas responsabilidades, hijos
jóvenes que van, que vienen, y a su vez están tironeados por los mayores. Entonces están tironeados por los jóvenes, están tironeados por los mayores, y a veces es un ciclo vital con muchísimos, muchísimo estrés, muchísima responsabilidad, porque uno tiene que hacerse cargo de los mayores, tiene que hacerse cargo de los adolescentes o de los adultos jóvenes, digámoslo, para marcarlo mejor. Entonces, todas estas interacciones son muy importantes para tener en cuenta, seamos psicólogos o no, porque muchas veces los jóvenes no se dan cuenta de por dónde están los padres, por ejemplo, ¿no? Porque están tan preocupados en su vida, en sus hijos, en sus problemas, que el padre no está tenido en cuenta, porque el joven piensa que el padre va a vivir toda la vida, ¿no? Y tampoco hay que enojarse. Hay que entender que los hijos jóvenes están muy abocados a sus cosas y que por suerte tienen una familia, que por suerte tienen sus cosas, porque si no tuvieran su trabajo, su familia, sus hijos, estaríamos en un problema muy grave. Porque según dijo Freud en su momento, y que yo, para mí es una frase maravillosa, un, una persona normal es aquella que puede amar y trabajar. Y yo agregaría, tener amigos, tener una vida espiritual, poder hacer cosas, tener proyectos. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Una nueva entrega. Les agradezco a todos los nuevos suscriptores, que son un montón, a los me gusta, a todo lo que comparten, porque el canal crece y a mí, francamente, me hace muy feliz. Nos estamos viendo.